Esta es nuestra cápsula número 4 de Apocalipsis y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra. Gracias por todos sus comentarios y que están compartiendo estas cápsulas con otras personas para que conozcan el maravilloso plan de Dios para la redención del hombre. Hay un futuro maravilloso para los que hemos aceptado el perdón y la salvación lograda en la cruz. Todo eso lo veremos en los últimos capítulos de este libro. Sin embargo, todos aquellos hombres que no consideraron tener en cuenta a Dios van a ver las consecuencias de sus actos, sobre todo si entran a la tribulación de 7 años, donde vivirán los juicios de Dios. Ahora es el tiempo favorable de la gracia de Dios para aceptar su regalo de amor. Bien, vamos a continuar y vamos a leer los 2 primeros versículos que estamos estudiando del primer capítulo de Apocalipsis. Entonces, el primer versículo dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En el primer versículo vemos los 5 sujetos que participan en esta revelación. Eso lo vimos en las 2 últimas cápsulas. Y en el segundo versículo nos habla de uno de los 5 sujetos, que es su siervo Juan. Su siervo Juan fue llamado a ser testimonio de la palabra de Dios. De hecho, él es parte de los escritores del Nuevo Testamento. Él escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas y el Apocalipsis, cuando se encontraba en la isla de Patmos, que no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí el apóstol Juan. ¿Por qué estaba ahí? Porque comenzó una persecución de parte del emperador Domiciano. Y dice la Escritura que Juan fue deportado a esta prisión militar, que era una isla que estaba exactamente enfrente de la ciudad de donde él había vivido los últimos 25 años de su vida, la ciudad de Éfeso. En esta ciudad, Pablo tuvo la oportunidad de establecer ese grupo de creyentes que formaron la llamada Iglesia de Éfeso, a la cual Pablo escribió una carta y a la cual Juan también va a enviar una carta a la Iglesia de Éfeso cuando escriba el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue enviado a 7 iglesias, con las cuales el apóstol Juan estaba profundamente relacionado. Seguramente él había participado en la formación y fundación de algunas, y era testigo de todos los milagros que Dios había hecho en la vida de todos los creyentes que estaban en estas 7 localidades. Así que Juan es llamado a ser testimonio de la palabra de Dios. Después, a conformar el testimonio de Jesucristo, que es la revelación que tenemos escrita. Todos los que hemos vuelto a nacer, no tuvimos la oportunidad de ver a Cristo físicamente en el momento que tocó la puerta de nuestro corazón. Lo único que tuvimos la oportunidad fue de escuchar su palabra. Escuchamos su voz, llamándonos al arrepentimiento. Escuchamos su voz llamándonos a aceptar el perdón de nuestros pecados, que entrará para tener una relación personal. El día que lo aceptamos, empezamos a ver una vida transformada, descubrir las cosas que nos esclavizaban. Ahora las hemos abandonado. Todos los que hemos aceptado a Cristo, hemos visto el bien venciendo al mal. No solo vamos dejando la vieja estructura, sino Cristo construyendo en nosotros
su propia vida, formando la fe, el amor, la paz, que hacen que nuestra vida, que era de una profunda insatisfacción, se pudiera convertir de gozo, paz y esperanza. Volver a nacer hizo hermosa mi vida. El testimonio de Jesucristo era imposible tenerla sin escuchar su palabra. La esperanza de muchos creyentes que han anhelado vivir el arrebatamiento, es posible que nos pueda tocar a nosotros. Hay algo muy especial en este libro de Apocalipsis. Y vamos a ver ahora el versículo número 3 de este mismo capítulo 1. Y dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando se terminó de escribir el libro de Apocalipsis, se distribuyó entre los 7 grupos destinatarios: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Leyeron la palabra de Dios como lo estamos haciendo hoy. Es una bendición leer la Biblia y ha prometido bendecir. En el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Acabamos de leer la primera. Vamos a ver la segunda bienaventuranza que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que está en el capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La tercera está en el capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La cuarta está en el capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es maravilloso lo que Dios nos está mostrando, lo que vamos a vivir en la eternidad. Y Dios nos va a vestir. Y vamos en este mismo capítulo 19, en el versículo 8, un versículo anterior, dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todo eso lo veremos a detalle. Vamos a ver la quinta bienaventuranza, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La sexta bienaventuranza, capítulo 22, versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la séptima bienaventuranza está en el capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La primera bienaventuranza es aquí en la tierra. Las otras ya son en el cielo y en la nueva tierra. Aquí vamos a entrar al versículo 3 de este capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La expresión "el tiempo está cerca" se escribió hace 2000 años. ¿Se equivocó Juan? No. Aquí se describe como el tiempo está cerca. Se refiere al momento en cuanto ocurran la mayor parte de las cosas enseñadas en este libro. Cuando ocurran, vendrá de repente.
y la humanidad se descubrirá en un derrotero que jamás imaginó vivir. Eso es a lo que se refiere el versículo. Te recuerdo, la división del contenido del libro de Apocalipsis tiene 3 temas que se encuentran descritos en el versículo 19. Esto es algo que vamos a recordar constantemente, sobre todo en los primeros 3 capítulos de este libro. Entonces vamos a ver otra vez en el capítulo 1, el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Él tiene una experiencia estando en la isla de Patmos. Cuando él imaginaba que su testimonio y su ministerio ya habían terminado, Dios tenía preparado la mayor revelación que un hombre ha tenido jamás. ¿Y las que son? Es decir, ¿cuál es la condición de la iglesia? El segundo tema del libro de Apocalipsis es la iglesia, en la condición que tenía en aquel momento y en la que mantendría hasta el día del regreso de Cristo. Y del capítulo 4 en adelante, habla de las cosas que sucederán en el futuro, lo cual incluye el momento del arrebatamiento, en la cual la iglesia es arrebatada, tal como Dios prometió a la iglesia de Filadelfia, en donde Dios seguirá invitando a los hombres, como lo hizo con la iglesia de la Odisea, a abrir la puerta del corazón, hasta el día en que Él decida regresar por su cuerpo espiritual por este pueblo llamado la iglesia. Comienza en el capítulo 4 y va a terminar en el capítulo 22. Vamos al saludo que hace Juan a las 7 iglesias. Vamos a ver el versículo 4 de este primer capítulo. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El saludo está dirigido a estos 7 grupos cristianos, y está dirigido en estos términos: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Es Jesús, que siempre existió, el que tuvo la oportunidad de hacerse hombre, venir a lograr nuestra redención en la tierra, y el que prometió regresar por nosotros. Qué maravilla es pensar en esto. Nosotros creamos una aldea enemiga del Creador, en un lugar hostil y rebelde, a este planeta sin esperanza. Él decidió darle toda la esperanza de su estancia temporal y su estancia en la vida eterna. Y se involucró hasta ser juzgado por todo lo que has hecho, aceptando pagar por tus pecados como si Él los hubiera cometido, aceptando el dolor, el castigo y todo lo que representa la justicia de Dios sobre lo que está mal. De una manera absoluta, perdonó hasta el último pecado. Al terminar de pagar esta deuda, Él gritó: consumado es, hasta el día que viniera a tocar a nuestro corazón, esclavizados por nuestro comportamiento erróneo, rebelde, y llamándonos a la libertad que Él logró en el Calvario, dándote el certificado de perdón y de absoluta redención a través del derramamiento de su sangre. Y a la hora que se levantó de los muertos, es para dar testimonio que el pecado, la muerte y todo lo que nos separaba de Dios había sido finalmente saldado por el Creador. Para poder llevar su trabajo en el hombre, eso se llama su gracia. Es el favor de Dios para nosotros. Dios es amor, y su amor lo llevó a hacer esto,
Dios hará una nueva tierra, porque no hay remedio, porque todo destruimos. Vamos a ver esta última parte del versículo 4, y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Se refiere a una descripción ampliada del Espíritu Santo. La próxima semana estaremos hablando de cada una de estas cualidades, características que se describen en el libro de Apocalipsis sobre los 7 espíritus de Dios. Dios usa esta expresión de 7 juicios, 7 sellos, 7 bienaventuranzas, 7 copas de ira, 7 trompetas, y más de 52 veces se menciona el múltiplo 7 en este libro de Apocalipsis. Este será el inicio de la próxima semana. Hablar del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y a quien invitamos a nuestra vida en el momento que le pedimos a Cristo que entre a vivir a nosotros. No quiero terminar mi plática aquí, sino que quiero invitarte a través de todo lo que has escuchado. ¿Quieres volver a nacer? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres cambiar el futuro ya con Cristo en el corazón? Yo recuerdo el versículo que me dijeron antes yo de aceptar a Jesucristo, y fue un versículo de Apocalipsis donde Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si lo estás escuchando, quiere entrar a menos que quieras que cambie todo lo que eres. No va a entrar para que sigas igual. Es aceptar que Dios transforme nuestras vidas. Si estás dispuesto, acompáñame en esta oración como lo hicieron conmigo. Me guiaron hace casi 37 años y yo a esa persona le dije que sí, porque yo no sabía cómo pedírselo. Entonces, inclinemos nuestro rostro y acompáñame en esta oración si quieres invitar a Cristo al corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. La verdad, no me acuerdo de todos mis pecados, pero te pido perdón por todos ellos. Creo que tú fuiste a la cruz en mi lugar para pagarlos. Yo acepto este perdón. Te acepto, Señor Jesús. Quiero que seas mi Salvador personal. Quiero que entres y hagas de mí una nueva persona. Arregles lo que tengas que arreglar. Por eso te abro la puerta de mi vida y te pido que entres a mi corazón, Jesús. Y quiero que seas no solo mi Salvador, quiero que me guíes, que seas mi Señor, que dirijas mis pasos mientras esté en esta vida hasta encontrarme contigo. Y todo esto te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Si tú decidiste aceptar a Jesucristo, tú vas a empezar a ver la nueva persona que Dios te hizo. Vas a empezar a ver cambios. Así me sucedió. Y se sorprendieron. No solamente me sorprendí yo, en primer lugar. Mi familia, mis amigos. Y ahora tengo una vida extraordinaria. En esta vida temporal, que es muy corta. Pronto estaremos con el Señor y espero que seamos esa generación del arrebatamiento. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana para la cápsula número 5.